¿Y qué tal, gente? Aquí la nueva historia para el canal. Esta vez será un cruce entre Fate y Boku no Hero. No sé a quién rayos le prometí eso, pero aquí está la historia de Fate y Boku no Hero. Recuerden dejar en comentarios qué tal les va pareciendo la historia, pero sobre todo recuerden dejar comentarios en el perfil del autor, ya que allí es donde importa y eso es lo que los motiva a ellos a continuar sus historias. Y también, si quieren ser saludados en próximos videos, pueden dejarlo en comentarios y los estaré teniendo en cuenta para próximos videos. Dicho esto, disfruten de la historia y ahora sí, a lo que vinimos. El pequeño auditorio se había llenado de charlas sobre por qué los que estaban aquí habían sido convocados. Especialmente porque todos habían recibido la misma solicitud aparentemente crítica que no les dio una explicación real de por qué deberían responder y venir a este lugar. Sin embargo, cuando salió, la sala quedó en silencio y todos los asistentes sabían que estaban allí por una razón. Su presencia se sintió de inmediato, todavía adornada con la armadura que llevaba en sus rutinas diarias. Era un rostro tan familiar, pero pocos realmente habían interactuando con él fuera de un trabajo extraño aquí o allá. Incluso entonces él había superado lo que podían hacer. Había una razón por la que actualmente estaba en el 8º lugar de las listas de héroes profesionales. Yoro Musa miró por encima del podio en el que estaba parado, el héroe veterano mirando a los que se habían reunido antes que él. Menos de 20, reflexionó internamente. Miles de héroes registrados y menos del 2% deciden presentarse. Sin embargo, no estaba sorprendido, había esperado esto. No ayudó que hubiera organizado esta reunión con menos de 48 horas de anticipación, apenas el tiempo suficiente para posponer o cancelar cualquier plan real a corto plazo. A pesar de haber solidificado su lugar dentro de los 10 mejores héroes muchos años antes, era consciente de que no era un héroe llamativo, pero era confiable, siempre dependiente cuando la situación lo requería. O al menos eso era lo que el público sabía. No era extraño que los héroes fueran derrotados por un villano que los superaba de alguna manera o forma. A veces se debió simplemente a un desajuste y se convirtió en una batalla de habilidad y resistencia. Como miembro de los 10 primeros, era esencialmente desconocido para él incluso sufrir una pérdida. Ese no fue el caso. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Yoro Musa, silenciando a los pocos que habían estado conversando entre ellos. Podía entender si estaban nerviosos sobre por qué estaba aquí, algunos de ellos probablemente suponían que se trataba de un discurso de jubilación. Si ese hubiera sido el caso, habría miembros de los medios presentes. Sin embargo, como no había ninguno, surgió la pregunta de por qué habían sido convocados. Lo que tengo que decirte esta noche, confío en que no se extienda a quienes usarían esto para calumniar mi nombre. No puedo jurarle nada, pero sí confío en usted como profesionales para adherirse a esto. Yoro Musa hizo una pausa mientras permitía que estas pocas palabras se asimilaran. Muchos de los héroes presentes eran veteranos por derecho propio que habían obtenido su licencia de héroe muchos años antes de dejar su marca en el mundo. De hecho, el único que recientemente había dejado su huella fue el héroe de madera, Kamui Wolves, que había debutado unos meses antes. Yoro Musa estaba simplemente contento de que un miembro de la generación más joven hubiera elegido venir. Hace 2 semanas, combatí a un villano como cualquier otro y una vez que fue derrotado se lo dejé a las autoridades cuando escuché un grito cercano, a una mujer que le habían robado su bolso y el perpetrador estaba escapando por un callejón cercano. Pensé es extraño solo momentáneamente por qué un villano atacaría después de haber presenciado lo que sucedió, pero lo empujé hacia un lado mientras lo perseguía. Sin embargo, lo que rápidamente descubrí fue que el bolso nunca fue el objetivo, ya que me lo quitaron del ojo. Del público y oculto a la vista, aprendí que era su objetivo. Se detuvo momentáneamente mientras la multitud ante él dio un grito de sorpresa. La mera idea de que alguien atraería a un héroe a un callejón no era una idea imposible, las mentes de los villanos funcionaban de maneras muy diferentes. Soltando una fuerte tos, la atención volvió a centrarse en el héroe que estaba frente a ellos. Se paró frente a mí, un niño no mayor de 14 años, pero me miró con ojos que hablaban de experiencia, como si lo que había estado haciendo lo hubiera estado haciendo durante años. Traté de conversar con él, conseguir cualquier tipo de reacción, pero se negó a hablar antes de estallar hacia adelante con 2 cuchillas en sus manos, una blanca y otra negra. Nos enfrentamos, nuestras cuchillas se cruzaron una y otra vez, pero cada vez que pensaba que atravesaba su guardia, él respondía de una manera que no había esperado. La fuerza de sus golpes me hizo suponer que tenía una peculiaridad basada en la fuerza, pero eso no fue así. No expliqué el juego de la espada.
El arte de la espada es una raza moribunda, pero parecía como si hubiera nacido con una espada en la mano. Me duele decir esto, pero ese día fui derrotado en un combate individual. El silencio fue ensordecedor cuando el hecho se hundió y la comprensión de por qué los medios estaban ausentes se hizo evidente. Saber que un héroe de tan alto rango había sido derrotado en la batalla causaría pánico al público. Su fe en el sistema se vería sacudida y pasarían muchos meses o potencialmente años por el daño que esta noticia podría causar que se rectifique. No es de extrañar que se pidiera a los héroes presentes que guardaran silencio. Con mi espada echada a un lado y habiéndome quitado los pies, estuve a su merced antes de que me diera la espalda y por primera vez habló. Me agradeció por la pelea, que en sí misma me tomó por sorpresa. Luego me dijo que mi fuerza era genuina y que debería estar orgulloso de todo lo que logré y nunca olvidar lo que es un verdadero héroe. Tomé todo esto en serio antes de llamarte aquí esta noche en lugar de simplemente informar a los medios de comunicación de un poderoso villano suelto. Esto es simplemente porque no creo que sea un villano sino más bien un joven equivocado, poderoso, pero equivocado. Él deliberadamente me buscó para probar mi fuerza, pero también para mostrarme que potencialmente he crecido contento con mis propias habilidades. Todavía tengo algo que dar en este mundo y rezar para que tú también puedas aprender de mis errores. Los héroes y las debilidades potenciales pueden costar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos a quienes tratamos de proteger. Esforzarse por ser mejores mañana de lo que son hoy, y nuevamente mejores días después. Gracias por tu tiempo. Yoro y Musa, ¿puedes al menos advertirnos sobre cómo se ve? Preguntó uno de los héroes presentes. Era delgado, en forma con cabello blanco y ojos marrones. También llevaba una capa roja que pudo haber usado para ocultar sus armas, explicó Yoro y Musa. Un nombre, dijo su nombre. No es su nombre real, sino un alias, uno que podría haber creado de niño un día, soñando con cuál sería su nombre de héroe. ¿Qué era? Archer. Shinji Nishiya, otro sabio conocido como el héroe Kamui Wolves, abandonó la reunión con oscuros pensamientos nublando su mente. A diferencia de muchos de los héroes que habían estado en presencia del veterano de la industria, no había tenido su licencia de héroe por mucho tiempo y el próximo héroe más joven en la sala había estado peleando la buena batalla durante al menos una década antes. Habiendo escuchado de uno de los héroes más antiguos en el negocio sobre una especie de vigilante que parecía simplemente desear probarse a sí mismo, era inquietante. Para que uno tan joven caminara por un camino tan peligroso que fácilmente podría volverse malvado, deseaba saber cómo un chico así había recorrido ese camino. Evitar que otras personas caminen por el camino de la villanía era tan, si no más importante, que capturar criminales. Archer. El nombre sonaba casi extranjero en la era moderna. Al igual que con la forma en que el niño era aparentemente más que capaz con las espadas, muchos también habían renunciado al arte del tiro con arco. Quizás parte de la agenda de este chico era recordarles un tiempo antes de que las peculiaridades fueran un lugar común y lo que la sociedad había dejado atrás. Sin embargo, ¿podría un adolescente tener tales ideas? De ser así, ¿cómo las había obtenido en primer lugar? Los adolescentes deberían reírse juntos en el centro comercial, hacer nuevos amigos y soñar con un futuro pacífico. Mirando hacia el techo del edificio más alto cercano, extendió la mano y usó su poder sobre la madera que cubría su cuerpo para agarrar la repisa. Se levantó, Shinji escaló fácilmente antes de aterrizar con seguridad y mirar hacia el horizonte. Incluso en la noche, la ciudad que había jurado proteger parecía tranquila. Fue reconfortante. Te ves contento. Simplemente me alegro de que no haya disturbios en la ciudad esta noche, declaró Shinji. Siempre hay disturbios, puedo garantizarle que en algún lugar en este momento se está tramando algo que causará pánico y confusión a la población. Supongo que tienes razón, pero cuando suceda, estaré allí para detenerlo. Declaró audazmente, apretando el puño frente a su cuerpo. Fue en este momento que Shinji se dio cuenta de que no estaba solo, un pensamiento tonto después de haber conversado con alguien, pero aún un pensamiento que cruzó por su mente. Girándose lentamente, Shinji simplemente esperó que otro héroe de la reunión hubiera venido a unirse a él en la azotea para admirar el paisaje. No fue el caso. Los ojos de Shinji se agudizaron mientras se preparaba para cualquier tipo de confrontación que podría ocurrir con el individuo frente a él. Aquí estaba el adolescente que había sido el causante de la reunión a la que había asistido, la capa roja que llevaba ligeramente ondulada por la brisa. Afortunadamente no estaba armado, pero hasta donde Shinji sabía, eso no lo hacía menos peligroso. ¿Qué deseas?
Preguntó Shinji, preparándose mentalmente para el conflicto. Simplemente tenía curiosidad por ver cuántas personas asistían a esta reunión, respondió Archer. Tengo que decir que el número es mediocre. ¿Qué? ¿Realmente querías que tu nombre de terror sonara a tanta gente como sea posible? Apenas, se burló Archer. Francamente no me importa cuántas personas saben o no mi nombre, pero mi mensaje es simple. ¿Simple? ¿Crees que atacar a un héroe de élite envía un mensaje simple? Cuestionó, cada vez más nervioso. ¿Qué es un héroe? La pregunta sonó y Shinji se encontró momentáneamente sin palabras antes de responder. Los héroes son los que salen cuando hay problemas. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay más problemas, cuando el mundo está en paz? Shinji guardó silencio mientras asimilaba las palabras que le decía el individuo frente a él. No solo eso, sino que fue la forma en que habló. Algo así se imaginó una gran cantidad de pasión, ira, miedo, asco, algo, pero no había nada. Las palabras que estaba diciendo salieron aparentemente tan fáciles como respirar. Archer continuó. Para que un héroe dé un paso adelante, primero debe haber alguien en peligro. Para que los niños sueñen con convertirse en héroes, ellos también desean que ocurra algún acto villano o una catástrofe para que den un paso adelante y salven el día. Cuanto más el momento es atroz, cuanto más grande suena su nombre. Cuantas más personas transmiten un evento, más se convierten en un nombre familiar. Los héroes tienen que interferir activamente entre sí solo para obtener una parte de la acción. El simple hecho de que el acto de salvar a la gente es un concurso de popularidad es una farsa en sí mismo. Solo un puñado de los héroes son merecedores del título. Shinji se encontró aturdido, cada punto que se había hecho lo había golpeado hasta la médula. Podía recordar su debut, cómo había ayudado a rescatar a algunos civiles de un edificio en llamas. Había sido alabado por haber ayudado a aquellos que habían estado pidiendo ayuda desde las ventanas a pesar de que su peculiaridad era débil contra las llamas. Los medios lo habían amado como el héroe que confrontaba sus miedos. Fue un debut que llegó a los titulares, no había nada más que cualquier héroe pudiera desear. Era algo con lo que soñaban los aspirantes a héroes. Y llegó con una realidad en la que ninguno de ellos había pensado realmente. Las palabras de Archer dolieron más que cualquier arma y golpearon más de un nervio. Al encontrar su voz después de varios segundos de pausa incierta, Shinji habló. ¿Y qué? ¿Tu plan es dar la vuelta y asaltar a tantos héroes como puedas y obligarlos a ver las cosas de manera diferente? No, el mundo no se puede cambiar tan fácilmente. Cualquier cosa que diga o haga se descontrolará por una salida u otra y las palabras de un renegado nunca se mantendrán. Lo que digo, lo que hago, inevitablemente no significará nada para los ojos y los oídos del público. Sin embargo, para aquellos a quienes el público idolatra, eso es algo completamente diferente. ¿Quieres que corramos tu palabra? Apenas. Shinji no dijo nada cuando Archer le dio la espalda. Parte de él quería capturar a la persona frente a él, atarlo de tal manera que no hubiera forma de escapar. Al mismo tiempo, aunque sabía que tenía que ejercer algún tipo de control, el simple hecho de que Archer tuviera la confianza para mostrarles una oportunidad significaba que se sentía seguro o tal vez incluso demasiado confiado. De cualquier manera, sabía que cualquier tipo de ataque que pudiera desencadenar podría provocar una caída rápida. Si quieres más razones para atacarme por detrás, debes saber que iré tras Mount Lady más adelante esta semana, proclamó Archer. Mount Lady. Sí, su peculiaridad no es adecuada para un héroe. ¿Y quién eres tú para juzgar tal cosa? No son nuestras peculiaridades las que nos hacen héroes sino nuestras acciones, declaró Shinji. Incluso si esas acciones son para su propio beneficio. No es sorprendente que Shinji no tuviera una respuesta para eso. Puedes advertirle de antemano si así lo deseas, dijo Archer. No importará independientemente. Shinji vio cómo Archer saltó del edificio y por un momento temió que el hombre hubiera decidido terminar con su propia vida. Sin embargo, observó con sorpresa mientras continuaba adelante, atravesando fácilmente la distancia necesaria entre el lugar donde había estado parado y la azotea del edificio al otro lado de la calle. Shinji no pudo hacer nada más que observar cómo Archer saltaba a la oscuridad y se encontraba en conflicto. Durante toda la charla había estado tranquilo y sereno mientras discutía temas oscuros de conversación. Eso no fue normal. Incluso diciendo cómo iba a asaltar a Mount Lady, lo había hecho como si estuviera explicando cómo había cambiado una llanta o había salido a caminar por el parque. Lo hizo sonar tan mundano. Viniendo de un adolescente, esto era más que confrontar. Ahora tenía la oportunidad de proteger a uno de sus compañeros héroes.
Él reflexionaría sobre la información y averiguaría qué hacer con ella más tarde. El orfanato Musutafu llevó una sorpresa hoy cuando Mount Lady visitó y pasó tiempo con los niños pequeños. El héroe profesional había estado sospechosamente ausente de los fanáticos leales y tardíos que notaron que sus cuentas de redes sociales se habían vuelto extrañamente silenciosas durante las últimas 2 semanas y la hicieron reaparecer. Shirou Emiya apagó la televisión, ignorando las noticias de la mañana mientras se preparaba para hacer el desayuno. Un desayuno tradicional japonés estaba en la agenda completa con arroz al vapor y sopa de miso. Le había llevado un tiempo orientarse por el lugar en el que se había encontrado, y después de obtener algún tipo de alojamiento, inmediatamente se dedicó a encontrar una tienda de comestibles que ofreciera alimentos frescos de calidad impecable. Al menos uno que no fuera tripulado por alguien a quien tenía dificultades iniciales para mirar sin asustarse y casi tratarlos como una especie de monstruosidad. Después de haber llegado a este mundo, le había llevado un tiempo acostumbrarse a todo el concepto de héroes cotidianos. Eso y el hecho de que un porcentaje increíble de la población tenía una superpotencia específica para su persona. Ambos lo habían tomado a él y a su compañero completamente por sorpresa, especialmente a aquellos que tenían algún tipo de diferencia física. Hablando de su compañero, ¿que huele tan bien? Es solo el desayuno Tosaka, respondió Shirou, subestimando la maravillosa comida que había hecho como solía hacer. Sin otra palabra, Rin se sentó a la mesa con todo el entusiasmo que solía llevar a esta hora temprana de la mañana. En otras palabras, ninguno. Shirou ya estaba acostumbrado a esta rutina, él y Rin habían logrado vivir juntos en este mundo durante bastante tiempo. Sin mencionar los años anteriores donde habían estudiado juntos en la Torre del Reloj. También fue allí donde pudieron o no haberse encontrado con cierto mago increíblemente poderoso que había encontrado bastante entretenida la idea de que Shirou soñara con ser un héroe de la justicia. Tan entretenido que decidió que el sueño tenía que ser un poco complicado. Era un hombre poderoso, increíblemente poderoso y le encantaba hacer alarde de su poder. Enviar a 2 personas a otro mundo estaba dentro de su poder. Rin y Shirou habían jurado en silencio no volver a hablar del hombre. Sobre todo, porque ese hombre no solo los había enviado a otro mundo sin previo aviso, también había reducido su edad a la de los adolescentes. ¿Para qué punto y propósito se había vuelto obvio una vez que tuvieron sus cerebros en torno a lo que era este mundo? Tanto Rin como Shirou tenían la edad necesaria para ingresar a una escuela de héroes y comenzar a convertirse en héroes oficiales de este mundo. Un curso que solo comenzaría en unas pocas semanas. Excepto que Shirou había encontrado fallas en este mundo. Los héroes y lo que representaban. Había entrado en conflicto con sus creencias e inmediatamente había empezado a tratar de encontrar alguna forma de rectificar la situación. Rin había odiado la idea desde el principio, pero sabía cómo era Shirou cuando pensaba en algo, así que ella decidió buscar alojamiento. Actualmente estaban alojados en un pequeño apartamento, la tercera historia de un bloque discreto en un pequeño y tranquilo vecindario. La financiación había sido una de las partes más difíciles, pero lo habían logrado. Pasaron casi desapercibidos en sus actividades diarias, que les permitieron comenzar a hacer las cosas a su manera. O al menos habían imaginado que habían pasado desapercibidos. Un golpe en la puerta volvió la cabeza de los ocupantes justo cuando Shirou estaba bajando el desayuno. Me pregunto quién podría ser a esta hora de la mañana. Preguntó con indiferencia. Probablemente no sea nadie, reflexionó Rin mientras comenzaba a recoger la comida frente a ella, sin preocuparse por esperar a que Shirou se uniera a ella. Si están vendiendo algo, simplemente los rechazaré, dijo Shirou con la intención de ahuyentar a quien haya molestado el desayuno. Rodando su hombro derecho, el hombre en el cuerpo de un adolescente abrió la puerta principal. ¿Puedo ayudarte? Por supuesto, después de haber hecho esta pregunta, se dio cuenta de con quién estaba hablando. Disculpe hijo, estamos con la policía en nombre de los servicios familiares, dijo el hombre parado en la puerta, otro policía a su derecha y una mujer a su izquierda. ¿Están tus padres disponibles? Ah, dijo Shirou lentamente. Ahora, este era un problema que deberían haber visto venir.